Me llamo Yasmina y el día de mi boda fui humillada de la peor forma posible. Mi prometido me dejó esperando en el altar para quedarse con su amante, pero lo que no esperaba era la reacción de mis suegros. Lo que sucedió después dejó a todos en shock. No puedes perderte esta historia. Yasmina nunca fue del tipo que creía en cuentos de hadas. Para ella, las relaciones requerían esfuerzo, paciencia y, sobre todo, respeto mutuo. Con Ulises, todo parecía fluir de manera natural. Se conocieron en un evento entre amigos y, desde entonces, nunca más se separaron. Él tenía un modo dulce, protector, que hacía que Yasmina se sintiera segura. Los 4 años de noviazgo estuvieron marcados por momentos felices, planes para el futuro y esa reconfortante sensación de saber que estaba al lado de la persona correcta. Por eso, cuando Ulises le pidió matrimonio, ella aceptó sin dudarlo. No había dudas en su corazón. La boda fue planeada con el más mínimo detalle. Cada elección, desde el lugar de la ceremonia hasta el sabor del pastel, fue hecha con cariño. Yasmina quería que ese día fuera inolvidable. Se dedicó con esmero, y Ulises parecía igualmente entusiasmado, participando en todo y asegurándose de que ella supiera que estaba a su lado para lo que fuera. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Los mensajes, que antes venían acompañados de emojis cariñosos, comenzaron a ser más secos. Las llamadas, antes largas y llenas de conversaciones animadas, se redujeron a simples intercambios de información sobre el día. Yasmina intentaba ignorarlo, creyendo que era solo estrés. Después de todo, organizar una boda no era fácil. Pero con el paso de los meses, las señales se hicieron más evidentes. Ulises comenzó a actuar de manera inquieta, como si su mente estuviera en otro lugar. La miraba de forma diferente, como si la estuviera viendo por primera vez y tratando de comprender algo sobre ella. Y entonces comenzaron las preguntas. Yasmina, ¿estás segura de que esto es lo que quieres para tu vida? La primera vez que preguntó, ella rió. Pensó que era un comentario sin importancia, algo dicho en un momento de calor. Claro que estoy segura, Ulises. No es como si hubiéramos decidido esto de la nada, ¿verdad? Llevamos 4 años juntos. Él asintió, pero no dijo nada más. Los días pasaron y las preguntas continuaron. Siempre de la nada, siempre dejando a Yasmina con una sensación incómoda. ¿Y si nos estamos precipitando? ¿Y si estamos equivocados sobre lo que sentimos? Eso empezó a incomodar de verdad a Yasmina. Sabía que los nervios antes de la boda eran normales, pero Ulises empezaba a actuar como si ese compromiso fuera una sentencia y no un sueño que habían construido juntos. Cierta noche, mientras cenaban, ella decidió enfrentarlo. Ulises, ¿hay algo que te esté molestando? Últimamente has estado muy raro. Él tardó en responder, jugando con la comida en el plato. Y no es nada, solo, he estado pensando mucho. ¿Pensando en qué? Dudó antes de levantar la mirada hacia ella. En la boda. En el futuro. En si estamos tomando la decisión correcta. Eso hizo que algo dentro de Yasmina se revolviera. ¿Crees que no lo estamos? Ulises suspiró. No lo sé, Yasmina. No es nada en contra tuya. Solo que, me he estado preguntando si estamos juntos porque nos amamos o porque ya nos hemos acostumbrado el uno al otro. El corazón de Yasmina latió más fuerte. Era la primera vez que él ponía en palabras lo que venía demostrando en los últimos meses. Yo no estoy contigo por costumbre, Ulises. Estoy contigo porque te amo. Él no respondió de inmediato. Yasmina trató de mantenerse tranquila, pero esa conversación despertó algo dentro de ella, un miedo que no quería sentir. Y por primera vez, empezó a preguntarse si Ulises sentía lo mismo. Ulises nunca imaginó que llegaría a este punto. Siempre se consideró un hombre de principios, alguien que jamás lastimaría a Yasmina, mucho menos a propósito. Durante 4 años, estuvo a su lado, planeando un futuro juntos,
creyendo que estaba donde debía estar. Pero entonces apareció Paloma. Llegó como un huracán a su vida, desordenando todo lo que antes parecía seguro. Ulises la conoció en un evento corporativo, una reunión a la que ni siquiera quería ir. Paloma era una de las nuevas gerentes de una filial. En cuanto cruzaron miradas, ella sonrió de esa manera que hacía que cualquiera se sintiera especial. Al principio, fue solo una conversación inofensiva. Tenía un modo ligero, juguetón, y lo elogiaba como si fuera único. A diferencia de Yasmina, que ya lo conocía por completo, Paloma lo miraba como si fuera un misterio por descubrir. Era emocionante. Era adictivo. Los encuentros comenzaron a volverse frecuentes. Primero en horario laboral, luego en cafés rápidos, hasta que, sin darse cuenta, ya estaban intercambiando mensajes fuera del trabajo. Paloma sabía que él estaba comprometido. Y no le importaba. Estás tan atrapado en esta vida perfecta que ni siquiera te das cuenta de lo aburrido que estás, le dijo una noche, mientras bebían después del trabajo. No estoy aburrido, respondió Ulises, pero su voz no sonó tan firme como hubiera querido. No. Entonces, ¿por qué estás aquí conmigo y no con tu prometida? Ulises no tuvo respuesta. Esa noche, algo cambió. Fue cuando Paloma se dio cuenta de que tenía espacio para entrar en su mente. Con el tiempo, empezó a sembrar dudas. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente amas a esa mujer o si solo sigues con ella por costumbre? ¿No tienes miedo de estar atándote demasiado pronto? ¿Y si estás cometiendo el mayor error de tu vida? Ulises intentaba ignorarlo. Pero sus palabras seguían resonando en su cabeza. Yasmina siempre fue una mujer increíble. Lo sabía. Pero, ¿y si Paloma tenía razón? ¿Y si solo estaba siguiendo un camino que alguien más esperaba que siguiera? Los encuentros pasaron de conversaciones a algo más físico. Trató de resistirse al principio, de mantener un límite, pero Paloma era buena en lo que hacía. Sabía exactamente cómo seducirlo, cómo envolverlo de una manera que Yasmina ya no hacía. Hasta que, cierto día, después de una tarde que jamás debería haber sucedido, Paloma lanzó la idea que cambiaría todo. Si realmente quieres ser libre, tienes que demostrarlo. Ulises la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió, trazando círculos con los dedos en su pecho. Tienes que deshacerte de ella de la manera correcta. No solo cancelar la boda. Debes demostrar que no eres un hombre que se deja atar por una mujer como ella. ¿De qué estás hablando, Paloma? Ella se alejó un poco y cruzó las piernas, evaluándolo con una mirada divertida. Quiero que la dejes esperando en el altar. Ulises sintió el impacto de esas palabras. Eso es demasiado cruel. Ay, por favor, ella puso los ojos en blanco. Ya no la amas. Solo tienes miedo de admitirlo. Y si quieres salir de esto de una vez por todas, hazlo bien. Imagina. Todos esos invitados esperando, su novia vestida de blanco, creyendo que tendrá el mejor día de su vida, y entonces, nada. El abandono. La humillación. Él guardó silencio, incómodo. Eso no es necesario. Puedo simplemente hablar con Yasmina antes. Paloma rió. ¿Y dejar que te convenza de seguir? Sabes que lo haría. Yasmina parece el tipo de mujer que no acepta un no fácilmente. Si intentas terminar antes de la boda, insistirá, llorará, te hará sentir culpable. Pero si lo haces de la manera correcta, ella misma te odiará. Y entonces, serás libre. Ulises se pasó la mano por el rostro. No sé si puedo hacer esto. Paloma se acercó, rodeando su cuello con los brazos. Sí puedes. Entonces, lo besó. Y fue en ese momento cuando Ulises se dio cuenta de que ya había ido demasiado lejos. No había vuelta atrás. El día que Yasmina había esperado tanto finalmente había llegado. Desde temprano, sentía una dulce euforia en el pecho,
Una felicidad que parecía desbordarse en cada sonrisa que daba. Todo era perfecto. El salón, decorado con flores blancas y lilas, parecía salido de un sueño. Las mesas estaban impecables, la música suave creaba un ambiente mágico, y los invitados llegaban poco a poco, todos emocionados por presenciar su boda con Ulises. El vestido que había elegido con tanto cariño estaba impecable. La tela delicada abrazaba su cuerpo en la medida justa, y cada detalle del encaje parecía haber sido hecho especialmente para ese momento. Mientras sus amigas daban los últimos retoques a su cabello y maquillaje, Yasmina se miró en el espejo y sonrió. Estaba radiante. «Estás maravillosa», dijo una de sus damas de honor. «Hoy es el día más importante de tu vida, amiga», agregó otra. Yasmina respiró hondo, intentando contener la emoción. Sabía que ese día quedaría grabado para siempre en su memoria. Conforme pasaban los minutos, los invitados se acomodaban, y todo seguía según lo planeado. Pero había un detalle extraño: Ulises aún no había llegado. Al principio, Yasmina no se preocupó. Tal vez estaba atascado en el tráfico, quizás había surgido algún imprevisto. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la incomodidad comenzó a crecer dentro de ella. Las miradas de los invitados empezaron a cambiar, los susurros discretos se esparcieron por el salón. Sus padres intentaban calmarla, pero incluso ellos parecían inquietos. Los padres de Ulises tenían el rostro tenso, revisando sus teléfonos a cada momento. Yasmina tomó su teléfono con las manos temblorosas y llamó a Ulises. Sin respuesta. Intentó de nuevo. Nada. Entonces, el celular vibró. Su nombre apareció en la pantalla. Aliviada, Yasmina contestó rápido. Ulises, ¿dónde estás? ¿Está todo bien? Pero la voz que escuchó al otro lado de la línea hizo que su mundo se derrumbara. Yasmina, no voy a ir a la boda. El mundo a su alrededor pareció silenciarse. ¿Qué? Su voz salió débil, casi sin aliento. Conocí a otra persona, continuó Ulises, con un tono frío, indiferente. Y es mucho más interesante que tú. Esas palabras cortaron como cuchillas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Yasmina, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. Estaba atrapado en esta relación sin darme cuenta. Pero ahora sé lo que realmente quiero. Fue en ese momento cuando lo escuchó. Una risa femenina, amortiguada, pero claramente burlona. La amante estaba a su lado. El impacto fue tan fuerte que Yasmina no pudo reaccionar por unos segundos. No era solo el abandono. Era la humillación. No solo estaba cancelando la boda, sino que lo hacía con crueldad, menospreciándola, arrojándola a un lado como si no significara nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no derramaría ni una. No allí. Colgó el teléfono y respiró hondo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su corazón latía con furia. A su alrededor, los invitados esperaban ansiosos. Entonces, con pasos firmes, Yasmina caminó hasta el altar. El salón quedó en un silencio absoluto. Miró todos aquellos rostros, los amigos, los familiares, los padres de Ulises, que parecían preocupados. Y entonces, su voz sonó fuerte, sin titubeos. Imagino que se están preguntando por qué la boda aún no ha comenzado. Hizo una pausa, mirando directamente a los invitados. La respuesta es simple. El novio ha decidido que ya no quiere casarse. Un murmullo recorrió el salón. Expresiones de sorpresa, conmoción, indignación. Acaba de llamarme para decirme que encontró a alguien más interesante. Y que estaba atrapado en esta relación sin darse cuenta. Las expresiones de incredulidad fueron reemplazadas por miradas de desaprobación. Los padres de Ulises parecían petrificados. El rostro de su madre estaba rojo, y su padre apretó los puños antes de sacar el teléfono del bolsillo. «Esto es inaceptable», gruñó, marcando el número de su hijo.
El silencio en el salón solo fue roto por el sonido de la llamada siendo atendida. Todos contuvieron la respiración mientras el padre de Ulises hablaba con él. Escúchame bien, Ulises. Tienes dos opciones, o vienes aquí ahora, con esa mujer, y das la cara ante todos, o considérate desheredado. Su voz era dura, sin espacio para discusiones. No criamos a un hijo cobarde que abandona a su novia en el altar como un niño. Colgó sin esperar respuesta. El salón entero aguardaba. El ambiente era tenso, cargado de expectación. Yasmina seguía de pie, con el corazón acelerado, pero sin demostrar debilidad. La humillación ya estaba hecha. Pero ella no saldría de allí con la cabeza baja. El salón estaba en silencio, y con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Nadie sabía con certeza si Ulises tendría el valor de aparecer, pero la mirada firme de su padre dejaba claro que aquella amenaza no había sido en vano. Entonces, las puertas del salón se abrieron. Ulises entró. Y a su lado, Paloma. El murmullo fue inmediato. Los susurros llenaron el salón, miradas de asombro y desaprobación se dirigieron hacia la pareja que caminaba hasta el altar. Yasmina se mantuvo en su lugar, observando la escena con una expresión impasible, pero por dentro, su respiración estaba agitada. Era surrealista verlo allí, con la mujer que había destruido su relación, como si nada hubiera pasado. Ulises mantenía la cabeza baja, visiblemente incómodo. Paloma, en cambio, intentó mantener la compostura, pero era imposible ignorar las miradas de desprecio que recibía. Algunas mujeres susurraban, otras reviraban los ojos, e incluso algunos hombres negaban con la cabeza en desaprobación. En cuanto se detuvieron frente al altar, el padre de Ulises avanzó hacia ellos. «Suban. Ahora». Su voz era cortante, sin espacio para discusión. Ulises tragó saliva y subió los escalones, arrastrando a Paloma con él. Yasmina no se movió, no dijo una palabra, solo observó. El padre de Ulises miró a su alrededor, asegurándose de que todos estuvieran atentos. Luego, cruzó los brazos y encaró a su hijo. «Y dile a todos aquí lo que hiciste». Ulises vaciló. Miró a los invitados, a los rostros que antes lo admiraban y que ahora lo miraban con desprecio. Él nunca se había sentido tan pequeño. Su voz falló, así que carraspeó. Tomé una decisión equivocada. Sé que lastimé a Yasmina y que actué de una forma imperdonable. Los invitados murmuraron, algunos claramente indignados por la falta de emoción en su voz. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir?, lo presionó su padre. Ulises miró a Yasmina, pero ella no mostró ninguna reacción. Eso lo hizo sentirse aún más incómodo. «Lo siento mucho», intentó de nuevo. «¿Lo sientes mucho?». La voz de su madre cortó el salón. Estaba de pie entre los invitados, su rostro rojo de ira. «Tiraste a la basura a una mujer increíble por una aventura barata, ¿y ahora solo puedes decir que lo sientes mucho?». Paloma pareció incomodarse con la palabra barata, su rostro se endureció y cruzó los brazos, pero no tuvo el valor de responder. El padre de Ulises se volvió hacia Paloma, analizándola de arriba a abajo. «¿Y tú? ¿Qué tienes que decir?». Paloma forzó una sonrisa tensa. «No sé por qué me están tratando como la villana aquí». Ulises tomó una decisión. No era feliz, y yo solo le mostré que había otras posibilidades. El murmullo entre los invitados aumentó. «¿Otras posibilidades?». Finalmente, la madre de Yasmina habló, su voz cargada de ironía. «Te involucraste con un hombre comprometido, destruiste una relación y humillaste a mi hija el día de su boda. Eso no es mostrar posibilidades. Eso es ser una pésima persona». Paloma tragó saliva. Algunas mujeres en el salón comenzaron a murmurar aún más alto. «Esa de ahí nunca tendrá paz. Siempre será recordada como la mujer que destruyó un matrimonio. Imagínate el nivel de inseguridad para necesitar arrebatarle el hombre a otra. Y ni siquiera fue por amor,
fue solo por ego. Paloma comenzó a moverse inquieta. Y no necesito escuchar esto, susurró a Ulises, tirando de su brazo. Entonces, finalmente, Yasmina se movió. Dio un paso al frente, manteniendo la postura erguida. Miró a Ulises y a Paloma con una tranquilidad que los desarmó por completo. Y creo que ya vi suficiente, su voz fue firme, sin un rastro de emoción. Luego, miró a los invitados. Gracias por venir. Sé que este día no salió como lo planeado, pero al menos ahora todos conocen la verdad. Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos se acercaron a Yasmina para ofrecerle palabras de apoyo. Otros pasaron junto a Ulises y Paloma sin siquiera mirarlos. El padre de Ulises volvió a encararlo. Espero que haya valido la pena, porque, a partir de ahora, ya no eres mi hijo. Los años pasaron, y Yasmina ya no era la mujer que un día esperó en el altar a alguien que nunca llegó. Lo que antes era una herida abierta, con el tiempo, se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo que había cerrado con dignidad. Pero algunas cosas permanecieron, y una de ellas fue el vínculo con sus suegros. Desde el día de la boda arruinada, los padres de Ulises hicieron todo lo posible por seguir en su vida. Nunca ocultaron la vergüenza y la decepción por lo que su hijo había hecho y, desde entonces, trataron a Yasmina como parte de la familia, aunque el lazo oficial entre ellos se hubiera roto. Llamaban en fechas especiales, insistían en invitarla a almuerzos y cenas y siempre le demostraban un cariño genuino. Y Yasmina nunca vio motivo para cortar ese vínculo. Ellos no eran culpables de las decisiones de Ulises. Al contrario, fueron los primeros en reprenderlo, los primeros en condenar su actitud cobarde. La relación entre ellos se mantuvo fuerte a lo largo de los años, y Yasmina, poco a poco, reconstruyó su vida. Conoció a Samuel unos 2 años después de aquel humillante día en el altar. Era diferente a Ulises en todos los aspectos. No había juegos, no había inseguridad, no había dudas. Desde el principio, Samuel le demostró que la quería por completo, sin titubeos. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un romance tranquilo pronto se convirtió en algo sólido. Yasmina no tardó en darse cuenta de que, a su lado, sentía algo que hacía mucho tiempo no sentía: seguridad. Samuel la hacía sentirse valorada, hacía planes con ella y le demostraba, todos los días, que no estaba a su lado por costumbre o conveniencia, sino porque realmente la amaba. Entonces, después de 3 años juntos, Samuel le pidió matrimonio. Esta vez, no había dudas. Yasmina aceptó con el corazón ligero, con la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Fue en un almuerzo en casa de sus suegros donde compartió la noticia. Y me voy a casar. El matrimonio mayor intercambió miradas antes de sonreír ampliamente. Y Dios mío, Yasmina. Su suegra tomó su mano con cariño. Estoy tan feliz por ti. El suegro asintió, sonriendo con orgullo. Te lo mereces. ¿Y ese joven? ¿Es un hombre decente? Yasmina rió. Samuel es maravilloso. Me trata con respeto, me valora y, suspiró, sonriendo. Nunca imaginé que podría ser tan feliz de nuevo. La suegra secó una lágrima discreta. Y entonces queremos conocerlo. Días después, el encuentro ocurrió. Samuel, con su educación y amabilidad, supo ganarse a los suegros de Yasmina en cuestión de minutos. Conversaron como si se conocieran de toda la vida y, al final de la noche, algo inesperado sucedió. Queremos ayudar a costear la boda, dijo el suegro sin rodeos. Yasmina parpadeó, sorprendida. ¿Qué? No, de ninguna manera. No podría aceptar eso. La suegra tomó sus manos entre las suyas. Ibas a ser nuestra nuera. Siempre serás como una hija para nosotros. Queremos que tengas la boda que mereces. Yasmina negó con la cabeza, aún procesando aquello. ¿Pero eso no sería extraño? Quiero decir, soy la exnovia de su hijo. La suegra suspiró y sostuvo su rostro con cariño. Ulises tomó su decisión.
Se alejó de nuestra familia y nunca volvió a ser el mismo. Pero tú, Yasmina, tú siempre has sido una hija para nosotros. No queremos perder eso. El ex-suegro asintió. Y esta es nuestra manera de mostrarte cuánto significas para nosotros. Yasmina miró a Samuel, quien sonrió y se encogió de hombros. Si quieren ayudar, amor, ¿por qué no dejar que lo hagan? Ella dudó. Aceptar aquello significaba mucho más que solo recibir apoyo financiero. Significaba que, de alguna forma, había ganado. No solo superó lo que Ulises le hizo, sino que reconstruyó su vida y mantuvo a su lado a quienes realmente importaban. Finalmente, Yasmina sonrió. Está bien. Pero solo si aceptan ser mis padrinos. La ex-suegra sonrió emocionada. Será un honor. El gran día finalmente llegó. Esta vez, Yasmina no sentía ansiedad mezclada con incertidumbre. Al contrario, todo dentro de ella era paz. Su corazón estaba ligero, y la felicidad se reflejaba en cada detalle de ese momento. El salón estaba impecable. Flores blancas y doradas decoraban el ambiente, y la música suave creaba una atmósfera acogedora. Era una boda diferente a la primera que intentó celebrar. Más pequeña, más íntima, rodeada solo de quienes realmente la amaban. Y eso hacía toda la diferencia. Los suegros estaban allí, orgullosos, cumpliendo el papel de padrinos, tal como habían prometido. Las amigas de Yasmina estaban radiantes, celebrando a su lado. Y en el altar, Samuel esperaba, con una mirada apasionada que parecía decirlo todo sin necesidad de palabras. Esta vez, no hubo demora, no hubo dudas, no hubo incertidumbre. Cuando Yasmina caminó hacia el altar, fue recibida con una sonrisa llena de amor. Samuel tomó sus manos con delicadeza y, cuando intercambiaron los votos, ella tuvo la certeza de que ese era el destino correcto para su vida. Mientras la fiesta transcurría, en otro punto de la ciudad, alguien vivía un día completamente diferente. Ulises estaba solo. Los años no habían sido generosos con él. Después del escándalo de su matrimonio fallido, su vida nunca volvió a ser la misma. Sus padres lo rechazaron, muchos amigos se alejaron y comenzó a ser visto como un hombre débil e inmaduro. La relación con Paloma, que un día pareció emocionante y llena de posibilidades, se desmoronó más rápido de lo que imaginaba. Sin el desafío de la conquista, sin el juego prohibido, Paloma pronto perdió el interés. Nunca lo amó. Solo le gustaba la idea de arrebatárselo a otra, de demostrar que podía hacerlo. Algunos meses después del matrimonio arruinado, se cansó y siguió adelante, dejando a Ulises atrás sin el menor remordimiento. Él se quedó solo, sin Paloma, sin Yasmina, sin la admiración de sus amigos y sin el respeto de su propia familia. Con el tiempo, intentó reconstruirse, intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero con cada día que pasaba, se hacía más evidente que había cometido el mayor error de su vida. Yasmina, la mujer que estuvo a su lado durante 4 años, que lo amó incondicionalmente, que habría hecho todo por verlo feliz, era la mujer que él desechó por una aventura vacía. Y ahora, al ver las fotos de su boda con Samuel circulando en las redes sociales, sentía el peso del arrepentimiento aplastándolo. Yasmina estaba hermosa, más de lo que recordaba. Su sonrisa era auténtica, su felicidad era genuina. A su lado, Samuel parecía un hombre realizado, exactamente como Ulises debería haber sido. Pero ahora era demasiado tarde. No había vuelta atrás. Ulises perdió a la única mujer que realmente importaba. Y esa era la mayor condena que podía recibir.